Un ejemplo sencillo, cuando nosotros vamos a una reunión de concilio, todos los concilios, iglesias de Dios, todos los pastores, cuando el pastor dice, nos vamos, nosotros vamos tras de él, porque sabemos la voz de él, sabemos que él es nuestro pastor, no nos quedamos en la otra iglesia. Y así es por eso que Cristo usó tanto la parábola del pastor. Llega el momento en que viene, ahora quiere entrar a lo bueno. Viene Cristo, el pastor de pastores. Del linaje de David se levanta el Cristo. Cristo. Y se podía nacer en el Fresh Barótico de Sodoma. Donde él quisiera. El Hijo de Dios, el dueño del rey de la plata y del oro. Podía nacer en el hospital que era la gana. Es más, en la casa, con 1500 parteras al lado. Pero a Dios le plació que naciera un pesebre. ¿Por qué? Porque el primer respiro que Cristo dio, fue el olor a oveja. Él vino a buscar lo que se había perdido, su rebaño. Su primer respiro fue el olor a oveja. Y yo te puedo garantizar que allí no había caballos, allí no había vacas, allí no había conejos. Allí había aposento, lo que había ovejas como tú y yo. Porque a ti, a ti y a mí fue que vino a buscar el Señor. Y él volvió oveja. Fue tan grande que él no fue a la Casa Blanca, no fue al Capitolio, no fue al Senado a anunciar que había nacido, sino a unos humildes pastores se le aparecieron los ángeles. A unos humildes pastores fue que se le apareció el Señor. Los ángeles le dieron las buenas nuevas de salvación a unos pastores. Y qué lindo ver esto, que estos pastores fueron donde Cristo, a reconocerlo como pastor de pastores. Y hoy en día las iglesias están divididas por pelo, por falda, por maquillaje, por eso. Cuando los pastores no quieren compartir con ningún otro hermano, no quieren compartir, mientras que esos pastores que estaban allí no les importó si sus ovejas estaban pintadas, o sus ovejas tenían maquillaje, o tenían falda, o tenían pastores, fueron a reconocer el pastor de pastores. Porque un pueblo unido no podrá ser destruido. Dios se complació en su soberanía nacer un pesebre y enseñarle a unos humildes pastores el nacimiento que Israel había esperado por años y por años. Su Mesías, su Cristo, había nacido en un humilde pesebre y a Dios su soberanía le complació enseñársela a unos humildes pastores. Porque eso es lo que Dios busca. Humildes pastores. Humildes pastores. Yo doy gloria a Dios que con orgullo no puedo decir que Dios ha puesto un pastor humilde. Yo andaba con mi pastor y no le hago por lambeón, como muchos piensan aquí que yo soy. Lo que pasa es que cuando no hay honra, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando el Dios habla aquí, ustedes piensan que mi pastor me lo dice. Pero ¿sabe qué? El día que este varón me cuente la cosa a ustedes, ese día yo me voy de aquí, porque ese día yo no voy a confiar nunca más en él. Cuando el Espíritu habla, usted la palabra de Dios, pero los incortos y los inestables son los que tuercen en la palabra del Señor. Cuando tú estás inestable, tú piensas que todo lo que se dice aquí es en contra tuya. Tú piensas que todo es en contra tuya, es que el pastor te lo está diciendo. No, es que hay uno que te está mirando. Hay uno que no duerme. Hay uno que está día y noche mirando la murmuración que tú haces contra la familia pastoral. Pero tú piensas, ¿no? Un pastor se lo contó a Dios. Eso es que quiere acumular puntos con él. No, yo acumulo puntos con Cristo, porque yo no fue que murió por mí en la cruz. Fue Dios, fue Jesús que murió por mí. El pastor me fue que me pasó en una cárcel que me dejó dando la pena de muerte. Fue Cristo que se metió a esa celda, ese calabozo, y me dijo, te voy a sacar de ahí. Yo honro a Dios y doy por gracia lo que recibí por gracia. ¿Te gusta a ti o no te gusta a ti? No voy a cambiar el mensaje. Porque Dios me dijo el día que tú cambies tu mensaje, te voy a desechar como Saúl. No voy a cambiar el mensaje. Mi mensaje se queda conmigo. Dios me dio, predica la santa
autoridad y la predicación. Yo no sé qué vas a hacer porque si tú ya se le a Dios. ¿Se acuerdan la pregunta que dice al principio? ¿Cuál era la lógica que Abel hubiese sido el primer pastor y hubiese sido el primer hombre muerto en la tierra? ¿No han pensado todavía? El Señor me la dio. Ese Abel hoy en día fue el padre. Ese cordero, esa oveja que Abel sacrificó, la más gorda, el primogénito de sus primogénitos, es Cristo, iglesia. Abel, el padre, la oveja, Cristo. Dios enseñó desde el principio de Génesis cómo el Cristo iba a morir. Estaba ahí la simiente. Dios enseñó que el pastor de pastores iba a morir como una oveja. Cristo de pastor se convirtió en oveja. Mientras que Moisés de príncipe se convirtió en pastor y de pastor a libertador, José de pastor a rey, Cristo fue todo lo contrario, por ti y por mí. De pastor se convirtió en oveja. Y gracias al sacrificio, tú y yo tenemos hoy entrada a los cielos. Tú y yo tenemos una entrada gratis a los cielos. Esto no es por Gabriel, para que nadie se gloree. Esto es porque el Señor a quien quiere, Él quiere. A Esaú aborrecimos, a Jacob amén. Una vez me puedo preguntar, Señor, ¿por qué todos mis amigos los mataron en la guerra? Y me escogiste a mí. Y no uno de ellos. Soberanía de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo una madre que no se contaminó con anatema. Mientras que mi madre pasaba hambre y yo tenía dinero para regalarle lo que yo quisiera, mi madre no me agarraba ni un 5. Mientras que mis amigos, sus madres eran legalistas, pentecostales, con el pelo bien largo, pero con la lengua bien larga, la agarraban del anatema. Venían mis amigos y le compraban un carro y lo agarraban. Se dañaba el lavador y mis amigos se lo compraban. Mientras mi mamá no se contaminó con anatema. Cuando tú no te contaminas con anatema, el Señor te honra. El Señor te usa. El Señor cumple sus promesas. El Señor te liberta. Liberta a tu familia, liberta a tus hijos, liberta a tu esposa, liberta a tu esposo. Pero cuando hay anatema en tu vida, el Señor no brega contigo, hermano. Sácalo. Saca el manto babilónico. Saca los 200 ciclos de plata y el lingote de oro para que tú veas la gloria de Dios en tu casa. Dale a Dios lo mejor. Dale a Dios las primicias. No le robes a Dios. La gente habla mucho que le roba a Dios el diezmo. Esto no se trata del diezmo. También está el 10% del tiempo el Señor, 24 horas, esas 2 horas y 40 minutos. ¿Se las da al Señor? ¿Se las da al Señor? Mercaderes del templo. Mercaderes del templo, como los grandes del gobierno, pastor, de cuello blanco, que se cree que roban los gobiernos y nadie le va a hacer nada. Así es la iglesia, de cuello blanco, piensa que le roban al Señor y que el Señor no le va a hacer nada. No se compromete con el Señor porque no le pagan. Si aquí el pastor le estuviera dando un sueldo a cada persona, estuvieran aquí no a las 2, como hoy, justo a las 2:30 se aparecieron. Esto que decirlo. Esto que decirlo. Y queremos que Dios te conteste ahora en el momento, como si fuera el drive-thru. Vamos, dame un Whopper Junior cuando llega allí está. Mientras que tú le das las obras a Dios, mientras que usted y yo, me incluyo yo, voy a pensar que yo soy santo. Yo también le robo al Señor. Muchas veces le robo al Señor. Y por eso, por ejemplo, por testimonio de mi vida es que te hablo. Mi vida es un testimonio. Y por testimonio es que yo hablo. Pues cuando le robo al Señor el tiempo, el Señor me quita. Pero cuando le doy al Señor, cuando busco primeramente el reino de Dios, su justicia, entonces todas las cosas me serán añadidas. Dale un aplauso al Señor.